Un poquito, ahora sí. Ya, entonces, ahora que ya pasamos lista, vamos a comenzar. ¿Tienen su cuadernito a mano ahí? ¿Sí? ¿Cuadernito a mano? Sí. Ya, cuadernito a mano. Entonces, colocan la fecha de hoy día, 16 del 03 del 2021. 16 del 03 del 2021. ¿Ya? Abajito de eso, coloca el objetivo. La palabra objetivo. Se salta una línea y coloca la palabra objetivo. ¿Ya? 2 puntos. Identificar la importancia de la célula. De eso vamos a trabajar hoy día. Vamos a hablar sobre la célula, ¿ya? Identificar la importancia de la célula. Vamos a ver. Acá hay que... Ya. Identificar la importancia de la célula. Ese es el objetivo, ¿ya? Se salta una línea y coloca el título. Vamos a hablar de la célula. Entonces el título es la célula. La célula es el título. A ver, voy a visualizar. Recuerden, antes de continuar, recuerden que deben tener el video encendido, que es uno de los requisitos. ¿Ya? Hay 2 videos que están apagados. ¿Cuál ¿Ya? era el objetivo? El objetivo, identificar la importancia de la célula. Y recuerden encender su video, el que lo tiene apagado. Y ya. Solo hay un... ¿Quién tiene apagado el video? Dice Emi y Marilyn Quiroz. No. ¿Qué alumno es? Marilyn Quiroz. No tiene el Soy nombre yo, del alumno. la Ignacia. ¿Quién es? La Ignacia. Ya. Tiene que tener el video encendido, Ignacia. Ya, por favor. Gracias. Mire, qué gusto verla. ¿Ve ahí? Ya. Entonces, ese era el título. La célula era el título Dante, después del objetivo, ¿ya? ¿Listo? Se salta una línea y coloca con mayúscula, es la unidad, perdón, es la unidad, hola Emi, es la unidad básica, más pequeña, es la unidad básica más pequeña, e importante, a pesar de su tamaño, e importante de todo organismo. Recuerden que todo nuestro cuerpo está compuesto de células, por eso son de vital importancia, ¿ya? Vuelvo a repetir, es la unidad básica más pequeña e importante de todo organismo. Vivo, de todo organismo vivo. Coma, que trabaja de manera autónoma.
que trabaja de manera autónoma. Eso quiere decir independiente, ¿ya? Manera autónoma, independiente. Que trabaja de manera autónoma. Que trabaja de manera autónoma. ¿Vamos bien? Coma. Se divide en dos grandes grupos. Se divide en dos grandes grupos. Dos puntos. Células eucariontes, células eucariontes, células eucariontes y células procariontes. Células eucariontes y células procariontes. Tía, que después de eucariontes, Células eucariontes y células procariontes. ¿Y células cuánto? Células eucariontes y células procariontes. Procariontes. ¿Ya? Punto aparte. La célula es capaz de realizar funciones vitales. La célula es capaz de realizar funciones vitales. Como, por ejemplo, reproducirse, respirar, etc. La célula es capaz de realizar funciones vitales, como por ejemplo, respirar, reproducirse, etc. ¿Vamos bien? que después de funciones, ¿qué más eran? Funciones vitales, como por ejemplo, respirar, reproducirse, etc. Perdón. ¿Ya? Punto seguido. El ser humano tiene muchos tipos de células. El ser humano tiene muchos tipos de células. El ser humano tiene muchos tipos de células. Y cada una
cumple una función específica y cada una cumple una función específica. Y cada una cumple una función específica. ¿Estamos bien? ¿Alguno quedó atrasado? Pregunte, no hay problema, yo lo repito. Yo quedé atrasado porque se me fue la conexión del internet. Sí, sí me había dado cuenta. ¿Dónde quedó? Se divide entre. Se divide entre... A ver, pero léame completa la oración. La última, lo último que escribió completito. Completa la oración. Que trabaja de manera autónoma y se Ya, ahora divide sí. entre. En dos grandes grupos. Voy a dictarle al Demi, ¿ya? Los demás descansen la manito. Yo le dicto de nuevo, no hay problema. Dos grandes grupos. ¿Ya? 2 puntos. Células eucariontes y células procariontes. Ya. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Punto aparte. La célula es capaz de realizar funciones vitales. Como por ejemplo, respirar, reproducirse, etc. Ya. ¿Sí? Punto seguido. El ser humano tiene muchos tipos de células. Y cada una cumple una función específica. Ya. Hasta ahí llegamos, Denis. ¿Ya? Entonces, de nada. Entonces, como dije al principio, la célula es de vital importancia. ¿Se acuerdan que el año pasado estuvimos viendo a grandes rasgos qué es lo que era la célula? Dijimos que era tan pequeñita que solamente se podía observar con un microscopio. Pero es de vital importancia para el ser humano, ya que nuestro cuerpo está completamente lleno de células. Si yo tomo las células y las uno, se forman los tejidos. Si esos tejidos yo también los uno, se forman los órganos. Si yo junto todos los órganos, se forman los sistemas, ¿cierto? Y si yo formo todos los sistemas del cuerpo, se forma el organismo. Pero todo eso, un organismo, imagínense, del tamaño de uno, pero todo eso a partir de una pequeñísima célula que no somos capaces de ver a simple vista, pero que es de vital importancia, ¿ya? Voy a compartir
una imagen. Espera un poquito, a ver. ¿Dónde está? Aquí está, esa es. A ver acá. Déjenme ver. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, tía. Ya, ya. Entonces, esta es una célula simple. Entonces, debajito de lo que colocó usted, coloca punto aparte, se salta una línea y coloca arribita, coloca un subtítulo, célula simple. Las más complejas sería la eucarionte y la procarionte, pero esta es una célula simple. La que uno, acá podemos visualizar cuatro partes, que sería el núcleo, la membrana celular, el citoplasma y los orgánulos. ¿Ya? Se fijan que aquí, en esta parte, hay unas rayitas que están en varias, divididas en varios, porque como está en plural, son varios. ¿Ya? Acá el núcleo está en el centro de la célula, ¿ya? Y ahí se encuentra el ADN. ¿Qué es el ADN? Por ejemplo, si uno quiere saber que una persona es familiar de uno, acá en el núcleo sacar un líquido y ahí uno puede saber si es familiar de uno, porque ahí se encuentra el ADN, ¿ya? Acá se encuentra la membrana celular, que es la capa que protege el interior de la célula y que permite o no permite que ingrese o salga algún tipo de sustancia. El citoplasma es un líquido acuoso, ¿se fijan esto que está acá? Un líquido acuoso donde están todos los demás orgánulos, y el núcleo. Y acá están los orgánulos, que son, está la ribosoma, lisosoma, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, etcétera, que son todos los orgánulos que están dentro de la célula. Se fijan que hay muchos orgánulos dentro de la célula, hay muchas partes de la célula, por eso es de vital importancia, ¿ya? Entonces, usted colocó el título célula simple, ahora haga el dibujito, lo mejor que le quede. Haga el dibujito ahí. ¿Y cómo se puede agrandar? Lo que se vea mejor. Espera un poquito, a ver si puedo. Ahí. ¿Ahí? ¿Se ve mejor? ¿Más grande? Sí, tía. Ya, a ver, voy a tratar de agrandarlo otro poquito. Espérese. Hola, buenos días, tía Andrea. Hola, tío. Con respecto al tema del porte o el tamaño que puedan ejecutar la célula en el cuaderno, ojalá sea de la mitad del cuaderno para que les quede más o menos claro al momento de estudiar, porque si lo hacemos muy chico, después para poder ver las partes van a ser muy, muy complejo. Sí, tío, tiene toda la razón. Entonces tienen que hacerlo de un tamaño grandecito para que se puedan observar cada una de las partes. Buena acotación del tío Fernando. Ojalá Muchas entre gracias. unas 10 y 14 líneas más o menos. Sí, bastante grandecito. Para que se pueda visualizar cada una de las partes. Le voy a dar, a ver, 5 minutos para que lo puedan dibujar. ¿Ya? Recuerden tener el video encendido. Veo acá videos apagados. Alexis. Oh, llegó Alexis. ¿Sí? No había dicho que había llegado para poder anotarlo en la lista. Ya, lo vamos a anotar acá que llegó el Alexis. ¿Solamente entonces faltó la Claudia o llegó al final? No, parece que no. No, solamente llegó el Alexis. Vamos a dar los 5 minutos entonces, no hablo más.
Tía, lo tenemos que escribir con organulos, eso también. Tiene el micrófono apagado. Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, tiene que escribirlo porque son las partes importantes de la célula. Lo había apagado para que no escucharan bulla. ¿Cómo vamos? ¿Alguno ha Ya terminado? Ya, el Dante terminó. ¿Cómo vamos por acá? Ya terminé. Ya. Sí. ¿Quién más terminó? Yo, tía. Ya, muy bien. Entonces, 3 personas ya han terminado, nos faltan los demás. Ignacia terminó, ¿le falta todavía? No, ya terminé. Ya. Demis, después lo pintan. Lo importante es que lo dibujen, ¿ya? No se preocupen, después, ya al estarlo visualizando, pueden después quedar en su memoria cuáles son los colores. ¿Quién más terminó? Yo, tía. Ya, muy bien. Demis, ¿cómo vamos? Martina, Me faltan las palabras nomás, tía. ya, genial. Fran, le vamos a dar unos 2 minutitos más y vamos a seguir, ¿ya?
Listo, profesor. Ya, muy bien. Nos queda dando un minutito para terminar. Lo más importante es que le coloque las líneas con su nombre respectivo para que sepan la identificación de cada una de las partes, ¿ya? Claro, porque pintarlo lo pueden pintar después, pues, tía. Sí, tío, después lo pueden pintar. Lo importante es que lo dibujen. Ahora, ayer nos pasó un chascarro con la tía Paula, en donde los muchachos o las señoritas que estaban le sacaban pantallazos, así que en caso de que no se recuerden los colores, pueden tomarle un pantallazo a la imagen. Los que están con teléfono celular, le pueden sacar Yo un eso hice. pantallazo a la imagen para que lo tengan guardado en sus respectivos aparatos telefónicos. Yo eso hice. Ujú. Ya, Yo le saqué vamos. un pantallazo y ponerle Entonces así les es más fácil para poder recordar los colores, ¿no es cierto? Y si que quedan atrasados también. Claro. Ya, entonces voy a dejar de compartir porque han pasado muchos minutitos, pero si alguno quedó atrasado también, esta imagen la pueden buscar en internet. Coloca célula simple y le va a salir la imagen, ¿ya? Para el que no alcanzó a terminarlo o no se puede acordar de los colores, no puedo sacarle pantallazo como dijo el tío. ¿Ya? Dígame. No, no. ¿Quién está hablando? No. Ya. A ver, voy a dejar de compartir entonces, tío, para continuar. Ya. Entonces, los audios, por favor. Vamos a desactivar los audios. Ya. Entonces, debajito del dibujo, ¿ya? Debajo del dibujo, vamos a colocar un subtítulo. Partes de la célula. Dejen el espacio si no alcanzó a terminar el dibujo. Y como dije, lo puede buscar. Y ahí, si le faltó alguna parte, ¿ya? Entonces, subtítulo, partes de la célula. Partes de la célula. ¿Lo escribo abajo del dibujo? Sí, abajo del dibujo, sí. Abajo del dibujo. Partes de la célula y se salta una línea y coloca número 1. Número 1, núcleo. Vamos a dar una pequeña definición de cada uno. Número 1, núcleo. ¿Ya? 2 puntos o se salta una línea. Es un organelo. Es un organelo. Exclusivo de las células eucariontes. Eso quiere decir que solamente las células eucariontes las tienen, las procariontes no. Es un organelo exclusivo de las células eucariontes. Coma. En su interior, está contenido, la mayor parte del ADN. En su interior está contenido la mayor parte del ADN. Ya me queda atrás y que de ¿Dónde las quedó? células. Eucariontes. Eucariontes.
¿Ya? Eucariontes. Y en su interior Sí. está contenido, la mayor parte del ADN. O el mayor parte del ADN. En su interior está contenido la mayor parte del ADN. Tía, ¿Sí? el Dígame. que quede en exclusivo. ¿Dónde, perdón? Ah, ¿exclusivo? Exclusivo. Sí. Ah, de las células eucariontes. Ahora sí. De las células eucariontes. ¿Ya? En su interior está contenido la mayor parte del ADN. Eso fue lo último que dije. En su interior está contenido la mayor parte del ADN. ¿Ya? Punto aparte, se salta una línea número 2. Punto aparte, se salta una línea número 2. Citoplasma. Citoplasma. ¿Clitoplasma? Citoplasma. Citoplasma. Ya, citoplasma. 2 puntos. Sustancia gelatinosa. Sustancia gelatinosa. Sustancia gelatinosa que llena el interior de la célula. Que llena el interior de la célula. Sustancia gelatinosa que llena el interior de la célula. Tía, ¿que llena? El interior de la célula. ¿Ya? Coma. ¿Que llena? Que llena el interior de la célula. Coma. Está formada por agua, coma, sales minerales, y otras sustancias. Repito, está formada por agua, coma, sales minerales y otras sustancias. Ya, punto aparte, se salta una línea número 3. Membrana celular. Número 3, membrana celular. Ya, la membrana celular es la frontera, 2 puntos, es la frontera
que delimita, es la frontera que delimita, eso quiere decir que coloca un límite, ¿ya? Que delimita el interior del exterior. Es una frontera que delimita el interior del exterior. Coma, está formada por una doble capa. ¿Sí, que se limita? El interior del exterior. Y coma, está formada por una doble capa. Eso fue lo último que dije. Está formada por una doble capa. Punto aparte, se salta una línea número 4. ¿Ya? Número 4, orgánulos. Número 4, orgánulos. Dos puntos, estructuras internas. Que se encuentran en el interior de la célula. Estructuras internas que se encuentran en el interior de la célula. Estructuras internas que se encuentran en el interior de la célula. Y que cumplen funciones específicas. Y que cumplen funciones específicas. Y que cumplen funciones específicas. Esa es la que yo le decía que era, por ejemplo, la mitocondria, la ribosoma, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso. Esos son los orgánulos, ¿ya? Tía, ¿la puedes repetir? ¿Qué quiere que repita? ¿Hasta dónde llegó? Dígame. Que se puede encontrar. Que se encuentran dentro de la célula. ¿Ya? Dentro de la célula y que cumplen funciones específicas. ¿Ya lo puedes repetir? ¿Qué parte? Dígame. ¿Dónde quedó? No, la misma. ¿La misma? Ya, son estructuras internas. Eso dije, son estructuras internas que se encuentran en el interior de la célula. Y que cumplen funciones específicas. Son estructuras internas que se encuentran en el interior de la célula y que cumplen funciones específicas.
estructura interior de las células y qué más. Y que cumplen funciones específicas. Mientras usted termina de escribir, voy a tratar de compartir una pantalla. Acá, este parece aquí. Sí. Espera un poquito que aparezca. Cumple la Funciones específicas. Quiero que aparezca, pero no quiere. Ahí. Ahí apareció. Espera un poquito que se cargue. Vamos a ver. Que se cargue. Acá está. Compartir el sonido. Vamos a esperar que se cargue. Ay, está un poco lento. Ojalá que se logre cargar. Ahí está de a poco. Está un poco lento. Un poquito de paciencia. Hola chicos de quinto grado. ¿Se Les escucha? saluda su profesora Miss Jessica Manosalva y les doy la bienvenida a su primera clase virtual del curso de Ciencia y Tecnología. Sí, pero se escucha El todo tema de hoy cortado. es la célula Sí. y sus partes. Observen, si no se escucha bien, observen. Sí, está un poco. Ahí. Para comenzar, vamos a recordar un poco lo que habíamos aprendido en nuestras últimas clases. ¿Qué es la célula? La célula es la parte más pequeña de un ser vivo y es capaz de realizar todas sus funciones vitales. Por ejemplo, nutrición, respiración, reproducción, etc. Es decir, así como una casa está hecha de ladrillos, los seres vivos estamos hechos de pequeñísimas partes vivas llamadas células. Pero estas son tan pequeñas que solo podemos verlas con ayuda de un microscopio, como vemos en la imagen. ¿Pero cómo se descubrió la célula? Se dice que las primeras células que hubo sobre la Tierra aparecieron hace millones de años, pero fue recién en el siglo XVII cuando el hombre pudo verlas, gracias a la invención del microscopio. Entonces, ¿fueron los dinosaurios los primeros seres vivos en existir sobre la Tierra? La respuesta es no. Los primeros seres vivos en existir fueron células. Pero, ¿cómo es esto posible? Presten mucha atención. En un principio, cuando se formó nuestro planeta, no existían los seres vivos, ya que la temperatura era tan caliente que hacía imposible la existencia de alguna forma de vida. Lo que sí existía era una gran concentración de energía proveniente de la erupción de los volcanes y las tormentas eléctricas. Por ello, los científicos piensan que toda esa energía hizo que algunos compuestos inorgánicos que existían en el océano primitivo reaccionaran y se convirtieran en las primeras células. Con el pasar del tiempo, estas células fueron evolucionando y se convirtieron en todos los seres vivos que han poblado la Tierra. Ya sabemos que la célula existió desde hace millones de años, incluso mucho antes que nosotros. ¿Pero quién descubrió la célula? La célula fue descubierta por un científico inglés llamado Robert Hooke en el año de 1665. El descubrimiento se produjo cuando Hooke analizaba una lámina de corcho en un microscopio. En el corcho fueron observados unos compartimientos diminutos a los cuales Hooke les dio el nombre de células. Partes de la célula. La célula está formada por 4 partes importantes. En primer lugar está la membrana celular, que es la cubierta protectora de la célula.
permite la entrada y salida de sustancias hacia la célula. Luego encontramos el citoplasma, que es una sustancia gelatinosa que se encuentra dentro de la célula. En ella se encuentran flotando los orgánulos celulares. El núcleo viene a ser el orgánulo principal. Es el centro de control de la célula, como si fuera su cerebro, ya que controla todo su funcionamiento. Finalmente, encontramos el resto de orgánulos. Cada uno cumple una función específica dentro de la célula. Por ejemplo, digestión, respiración, división celular, etc. Principales organelos celulares. Así como nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo diversos tipos de órganos que cumplen funciones específicas, como por ejemplo el estómago, los pulmones o el cerebro, así también la célula tiene pequeños órganos que realizan sus funciones vitales. A estos los llamamos organelos u orgánulos celulares. Los organelos son estructuras celulares muy pequeñas, tienen diferentes formas y están en el citoplasma. Cada organelo está encargado de realizar una función específica, por ejemplo, producir, transportar o eliminar sustancias o generar energía. Las mitocondrias, las vacuolas, el aparato de Golgi o el retículo endoplasmático son algunos ejemplos de organelos celulares. A continuación, hablaremos de cada uno de los organelos celulares. En primer lugar, encontramos los ribosomas, que son pequeñas estructuras encargadas de fabricar proteínas. Tienen forma redondeada, pueden estar libres en el citoplasma o pegadas a las paredes del retículo endoplasmático, como vemos en la imagen. Luego encontramos las mitocondrias, que son las encargadas de la respiración celular, utilizando el oxígeno para producir la energía que la célula necesita. Por ello, también se les conoce como centrales de energía. Luego encontramos los lisosomas, que son los encargados de la digestión celular y la eliminación de sustancias de desecho. Las vacuolas son una especie de bolsas encargadas de almacenar agua y otras sustancias que la célula extrae del medio. Se sabe que las vacuolas no siempre son del mismo tamaño, ya que las células de las plantas tienen vacuolas más grandes que les permiten almacenar agua por más tiempo. El aparato de Golgi son un conjunto de sacos aplanados y apilados unos sobre otros. Se encargan de recibir y empaquetar sustancias elaboradas por las células. El retículo endoplasmático es una red de membranas que comunican al núcleo con el exterior para transportar sustancias. Existen dos tipos de retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. La diferencia es que en el retículo endoplasmático rugoso encontramos ribosomas, mientras que el retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas, su función está más bien relacionada con la formación de grasas. Los cloroplastos son organelos típicos de las células vegetales. Su función es almacenar la clorofila de las plantas, que se va a encargar de capturar la energía del sol para que la planta pueda realizar el proceso de fotosíntesis. Y por último, encontramos los centriolos. Son delgados cilindros huecos encargados de la división celular. Este organelo es propio de las células de los animales. Tipos de células. Existen muchas formas de clasificar las células. Nosotros vamos a clasificar las células según su estructura y según su origen. Según su estructura, las células se clasifican en dos, procariotas y eucariotas. Las células procariotas fueron las primeras en existir. Son células simples, poco evolucionadas, que carecen de membrana nuclear y de organelos básicos. Quiere decir que su ADN se encuentra distribuido por todo el citoplasma. Las bacterias son ejemplos de células procariotas. Por otro lado, las células eucariotas son lo contrario. Son células más evolucionadas, más complejas. Se podría decir que son una evolución de las células procariotas.
presentan membrana nuclear y poseen organelos básicos. Son ejemplos de células eucariotas las células de los animales y las plantas. Entonces, dejamos hasta ahí el video porque nosotros estuvimos viendo solamente hasta las células eucariotas, y procariotas, ¿ya? Las otras son un poquito más complicadas, eso las vamos a ver después. Entonces, como estuve diciendo, la célula es de vital importancia para todos los seres vivos. Nuestro cuerpo está compuesto por millones de células que tienen cada una sus funciones específicas para que nuestro organismo funcione de mejor manera, ¿cierto? Entonces, ¿alguna consulta con lo que acabo de decir o lo que acaban de visualizar? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Algo? ¿Alguno tiene que decir algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Quedó clarito? Tía, yo, Sí, dígame. lo último que dijo el video también hay que escucharlo. No, hasta ahí, hasta donde lo dejé. Que hablaba sobre las células procariontes y eucariontes. Nada más. Solo hasta ahí. ¿Ya? Porque hasta ahí es lo que estuvimos viendo nosotros. Uh-huh. ¿No tiene ninguna consulta? ¿No? ¿No hay dudas? ¿De nada? ¿Ya? ¿Nada? Entonces, como no tiene ninguna consulta, lo dejamos hasta aquí. Recuerden que en la tarde vamos a trabajar la guía, ¿ya? Para que estén todos con su guía en la mano, a las 3:30. ¿Ya? Entonces los espero ahí. ¿Nadie más tiene que decir algo que decir, tío Fernando? ¿Alguna acotación? Sí, que a las 3:30, ¿no es cierto?, tienen que tener la guía a mano, ¿no? Para que la podamos trabajar. Si quieren echarle una leidita bien a lo que escribieron ahora en la mañana, es importante porque dentro de todo, la materia que usted pasó es lo que se va a aplicar en la tarde. Sí. Y el video estaba bastante explicativo, entonces fue bastante bueno. Eso era lo importante, que pudieran visualizar lo que había dicho con palabras. Entonces lo dejamos hasta ahí y nos estaríamos viendo en la tarde, ¿ya? Con su guía en mano. Un gusto haberlos visto y gracias por la atención, el respeto, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, tío, y un besito para todos. Chao, Cuídense, que tengan estén buen muy día. bien, que tengan un buen día.